manifestar la vida de Dios. ¿Cuántos se sienten privilegiados? Somos los encargados de modelar a Cristo todos los días de nuestra vida. Somos los encargados de modelarlo, de reflejarlo, de representarlo, porque Él es espíritu y nosotros tenemos tenemos naturaleza humana, física, biológica, pero también tenemos naturaleza divina. Tenemos linaje divino y tenemos un ADN divino. ¿Cuántos lo pueden entender eso? Ese es un privilegio, ¿sí? Hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Miren, de la misma forma como los miembros de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, el olfato, el tacto, los órganos internos que tenemos, están conectados, interlazados, ¿sí? A través de la vida biológica, de la vida natural, de la vida humana, ¿sí? Entonces, todos mis órganos disfrutan de una vida biológica, de una vida natural. Y Dios quiere que ahora nosotros, como el cuerpo de Cristo, disfrutemos de la común unión con Él para que disfrutemos la vida del cuerpo de Cristo. Donde nos amamos, donde nos apoyamos, donde nos unimos, donde rompemos barreras, fronteras, indistintamente de la clase de sexo, de la clase de raza, de la clase de color de piel, de la clase de estrato social. Dios quiere que nos podamos unir como su cuerpo, ¿sí? Para que tengamos una comunión de mi vida con la vida de Él, ¿sí? Es una vida espiritual. ¿Cuántos tienen vida del Espíritu? Si el Señor ya no está entre nosotros, sino que está en mí, yo puedo tener comunión con mi hermano, con mi hermana, y podemos hablar el mismo lenguaje y podemos tirar todos para el mismo lado y podemos desarrollar una misma actitud, un mismo carácter y un mismo comportamiento. Allí quedan rendidos mis intereses, mi vanidad, mi orgullo, mi altivez, hasta mi preparación académica, porque muchas veces una persona, porque tiene una preparación académica de alto rango, entonces mira a una persona humilde, la mira mal y la mira por debajo. Jesús no hizo eso. ¿Con quién se juntaba Jesús? ¿Con los ricos? Con los pecadores, con los publicanos, con los ladrones. Él se juntaba con toda clase, pero él era el más rico, ¿sí? El Hijo de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos volver. Mire, ¿cómo funcionaba todo en la eternidad? En una perfecta armonía. Dios quiere que volvamos a ese principio, donde nos podamos unir y podamos romper las barreras y podamos amarnos. Pero hay muchas cosas que están en nosotros que hay que dejarlas de lado para que podamos empalmar y que nos una el vínculo, que nos una a Cristo a nosotros, para que podamos funcionar como cuerpo y podamos ser sus dignos representantes y podamos ayudarle a millones de personas que están necesitando un consejo, una guía, una orientación a través de lo que el Señor ha impartido en su vida y en mi vida. Hay muchos necesitados, pero Dios quiere que haya esa disponibilidad. ¿Cuántos se van a disponer para el Rey? Amén. Entonces, Juan en su libro, en el libro de Juan, habla de la manifestación de la vida, pero en las cartas habla de la comunión, ¿sí? La comunión de la vida, donde se fusiona mi vida con la de Él y nos fusionamos nosotros los unos a los otros para operar como el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si un miembro del cuerpo suyo no funciona? Si no funciona el pulmón, nos morimos porque no entra oxígeno a las células. Si no funciona el corazón, nos morimos porque la sangre no llega a ninguna parte del cuerpo. Miren, ¿a cuánto se le han dormido las manos? Cuando no se le duerme las manos, ¿es que tiene mucha sangre o poca? Poca sangre. No hay sangre en las manos. Y entonces comienza a dormirse.
Por eso Dios quiere que haya esa comunión, para que podamos compartir la vida de Dios. Él, nosotros, la nuestra con Él, y Él, su vida con la de nosotros. Amén. Por eso esa comunión es un misterio que Dios quiere que lo podamos entender. Y los misterios de Dios son invisibles, ¿sí?, a los humanos. Así tengamos diversidad de nacionalidades, Él quiere unirnos por su espíritu. El lenguaje espiritual es uno solo. Así no hablemos el mismo idioma, usted se va a poder entender con una persona de Alemania, de Checoslovaquia, de Dinamarca, hasta de la China, que es un lenguaje un poco difícil de entender. Entonces, el libro de Juan habla de la manifestación de la vida. Lo teníamos entre nosotros, ¿sí? Pero las cartas de Juan nos hablan de la comunión, ¿sí?, de la común unión entre nosotros. ¿Y saben por qué él habla de la comunión entre nosotros? Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él estaba fuera de ellos, pero hoy ya no está fuera de nosotros, sino que vive ¿dónde? Dentro de nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él habitó entre nosotros, pero Él ya no habita entre nosotros, Él ya vive dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. O sea que tenemos un huésped muy importante viviendo dentro de nosotros. Somos la casa del Señor, somos el templo, somos una réplica del tabernáculo. Amén. ¿Sí sabían? Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el atrio exterior, el alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. Cuando uno puede entender eso, muchas cosas van a cambiar en mi vida, en mi actitud, en mi carácter, en mi comportamiento, en el trato con los unos con los otros, con los padres, con los hijos. Cambia todo. En lo que elaboramos, en lo que practicamos, cambia todo. Porque ahora soy un servidor, un embajador, un representante del Rey. Y mi misión es darlo a conocer a Él. Primero, con la boca cerrada, y luego, cuando me den la oportunidad, hablando del Rey del cielo. Amén. O sea que tenemos un Cristo que reside. Hebreos 3:6 dice que somos su casa. Pablo dice en la carta a los Corintios que somos el templo, somos el lugar de su presencia. Entonces, Juan en las cartas a esto le llama comunión de la vida, ¿sí? De mi vida con la de él y de la vida de él con la mía. Porque eso es lo que él quiere, impartir su vida en mí. Y ahí sí van a acabar tantas peleas, tanto orgullo, tanta vanidad, tantas cosas que porque tengo, sí, que porque ya estudié primaria, bachillerato, universidad, que porque tengo una bicicleta, un carro, porque hay gente que hasta con bicicletas se vuelve orgulloso. Miren las ciclas que me conseguí, 2,5 millones, porque ya hay ciclas costosas. Y como le ven la bicicleta, pues la chatarra que usted tiene, oiga, o el celular, este es un iPhone de 4 millones. ¿Usted tiene eso? Póntelo. No. Todas esas cosas comienzan a desaparecer porque ahora la vida de Dios. Por eso el riñón no pelea con el corazón, ni con la vejiga, ni con los ojos, porque todos disfrutan la misma vida biológica, la misma vida biológica, la misma sangre, el mismo oxígeno. Ellos disfrutan, no hay competencia. Nosotros, cada uno tenemos un don natural, don espiritual, y Dios quiere que nos podamos unir para fungir como el cuerpo de Cristo y mostrar su gloria y mostrar su poder a través de usted y de mí. Amén. Amén. Eso es lo que él plantea Juan en sus 3 cartas, comunión de vida, ¿sí? En Apocalipsis la Biblia nos habla del río de vida, ¿sí? Entonces el domingo hablábamos que Pablo fue un arquitecto, un perito arquitecto, y que Juan fue un restaurador, que Pedro fue un pescador, pero Juan es un restaurador porque él comenzó a restaurar en el año 90 a través de sus cartas todo lo que pasó con la iglesia del primer siglo, que quedó destruida por el Imperio Romano, ¿sí? Entonces vamos a mirar algo importante. Quiero que se ubique en Juan 1:1. Vamos a leer el
versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Cómo dice? En el principio era el verbo. Ahora pase a la primera carta de Juan, antes de Apocalipsis. Miren, antes de Apocalipsis, devuélvase a Juan 1:1. Quiero que note eso. Esos son detalles que tenemos que mirar con la lupa del Espíritu para que podamos enriquecernos. Dice, primera de Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio. ¿Qué dice? Lo que era desde el principio. Ahora vaya a Génesis 1. Génesis 1. Génesis 1 dice, en el principio. Encontramos una palabra como un denominador allí. ¿Cómo se llama esa palabra? Principio. En primero de Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, en primera carta de Juan, capítulo 1, y encontramos un común denominador, principio. Ese término principio es muy importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque es allá donde Dios nos quiere llevar. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Al principio. Escuche eso. Que la vida suya y mía no esté centrada en esto de aquí. Que no gire en torno. Necesitamos esto acá por añadidura. Pero que la vida suya y mía esté centrada en volver al principio. ¿Sabe dónde está nuestro futuro? Atrás. Nuestro futuro no está allá, está atrás, porque tenemos que volver al principio, al verdadero principio. El verdadero principio no está en Génesis 1:1, está en Juan 1:1, y ese principio es la eternidad. Donde podamos tener esa armonía, esa coinonía, esa integración, esa fusión con el Espíritu, para que seamos gente diferente. Para que seamos gente diferente. Amén. Para que no seamos esclavos de vicios, de drogas, de dinero, de personas, ni de lugares, ni esclavos del trabajo, ni del billete. ¿Esclavos de quién? De Cristo. Que saquemos tiempo para Él, para tener esa comunión personal con Él y comunión unos con nosotros. ¿No ha visto que mucha gente no tiene tiempo para Dios? No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para compartir. Gracias, hermana Sandra, por lo que usted está haciendo. Ella está llegando al lugar donde nadie va. Yo fui un día, hace como un mes, y ya me dijeron que cuando voy a volver, tengo que ir. Tengo que volver. Necesitamos una persona que nos dirija un grupo de oración, una casa de oración. Y las personas que se comprometieron nunca fueron. Nunca fueron. Pocos quieren transmitir esa vida. Pocos quieren dejarse usar por el Rey. Mire, cuando usted sirve al Rey y transmite la vida de Dios, Dios se encarga de todos los asuntos suyos y los míos. Su esposa, su esposo, su empresa, Dios se encarga de todo. ¿Cuántos creen que Él cuida de nosotros? Él es el mejor patrón. Él es la mejor empresa. Él es el mejor pagador. Porque Él paga con cosas que con dinero no se pueden conseguir. ¿Cuántos creen que la salud es un don? Es un bien muy importante. La salud. Tener salud. Tener su gracia. Tener todo a favor suyo y mío. Y todo aquel que se dispone a servir al Rey, Dios hace que todo trabaje para Él. Hasta los grandes magnates trabajan para usted y para mí. Eso está en Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da ciencia, conocimiento. Pero al impío le da el pecador de amontonar y recoger ¿para quién? Para el que le agrada a Dios. O sea que en este momento hay mucha gente trabajando para usted y para mí. Amén. Y nos van a llamar, y nos van a transferir, y nos van a emplear, nos van a dar. Porque está escrito. ¿Cuántos quieren servir al Rey? Amén. Tenemos un grupo de oración que no tiene que lo dirigimos, que espero que ahorita al final sobre, o el domingo, que vamos a ver quién se hace cargo de ese lugar. Entonces, Juan es el restaurador, Pedro el pescador, Pablo el perito arquitecto, pero Juan es el restaurador de la iglesia. ¿Por qué es el restaurador?
porque Pablo habló, su última carta fue en el año 65, probablemente Hebreos en el año 70, pero en el año 90 Juan vino a restaurar lo que quedó de la iglesia y quiere que nosotros podamos tener comunión con él para que podamos en este tiempo volver al principio, ¿sí? Porque ahora el Señor ya no está entre nosotros, sino que vive dentro de nosotros. Si yo estuviera sentado y hubiera gritado, ¿cómo así que Dios vive dentro de mí? No merezco esa distinción de tener un puesto tan importante como Él. Amén. Entonces, la iglesia, por todo lo que pasó en el primer siglo, cómo fue azotada, ha comenzado una degradación, y lleva 2000 años degradándose la iglesia. Usted no ha escuchado decir, yo no quiero ir por allá a esas iglesias, los pastores son ladrones, son vividores. ¿Si ha escuchado eso? ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. Dicen esto es verdad. ¿Sí? Se han levantado una cantidad de hombres y de mujeres con ideas locas, con doctrinas, con una cantidad de enseñanzas terribles que han distorsionado y la iglesia se sigue degradando. En este tiempo, Dios quiere que volvamos al principio. Dios quiere que volvamos a lo que Él determinó y estableció en la eternidad. ¿Sí? Hoy en día, en muchos lugares se idolatran al ministro. Lo idolatran. Es un error gravísimo. Y muchos ministros se dejan ensalzar y están usurpando el trono que le pertenece al Señor, porque los hombres no hemos hecho absolutamente nada. El que hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario fue Jesús, el Hijo de Dios. Solamente tenemos que tener el privilegio y la distinción de ser sus representantes, de ser sus embajadores, pero no hemos hecho nada. Y Dios, por su misericordia, nos bendice y nos ayuda. Porque cuando evaluamos el pasado de muchos de nosotros, es un pasado oscuro y terrible. No de todos, ¿sí? Pero hay un pasado terrible. Entonces, se formaron muchas religiones, muchas tradiciones y muchas doctrinas. Pululan en todo el planeta Tierra. ¿Saben cuántas religiones hay? Más de 1000 religiones. Y han matado gente. Gente que ha llegado a creer en ellos a tal grado que los han llevado hasta suicidarse. Porque ellos han manipulado la mente. Y el que quiere manipular la mente suya y mía, el alma suya y mía, se llama Cristo el Señor. Con el único fin de que en la vida suya y mía sucedan cosas maravillosas y que podamos guiar y dirigir a muchas personas a vivir esa vida. En Juan 10 Jesús dijo, he venido para que tengan vida en abundancia. ¿Cuál vida? La vida del Espíritu. Esa es la vida. ¿Sí? Mire, hoy en día los templos ostentosos por toda Europa, los lujos de templos, pero los templos reales somos ¿quiénes? Usted y yo. Somos la casa, somos el templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Todas esas cosas están en las mentes de muchos hijos de Dios y eso no sirve. No es malo, pero poco y nada sirve. Pero Cristo sirve para todo. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos son bendecidos por el Señor? ¿Cuántos son respaldados y sustentados por Él? ¿Usted se siente respaldado por Él? Yo sí me siento respaldado por el Señor. No lo veo, pero creemos que está dentro de nosotros. Y ténganlo por seguro que si seguimos avanzando en la vida suya y mía, van a pasar cosas asombrosas, maravillosas. Por eso todo aquel que se aleja del Señor, su vida se estanca. Porque la vida natural es importante, pero la vida natural depende de la vida espiritual. De la comunión que tengamos cada uno y la comunión entre nosotros como el cuerpo de Cristo. Mire, hoy en día hasta las mismas canciones, hoy en día se cantan una cantidad de canciones que no se deben cantar. Porque en vez de expandir la mente de la iglesia, la opacan, la mutilan con una cantidad de cánticos
Por eso aquí somos selectivos en los cánticos que cantamos. Yo recuerdo que en el año 2000 cantábamos una canción, El Maestro de Galilea está pasando. ¿Cuál es esa canción? Muy bonita, ya empezamos un trencito y todos dando la vuelta. Pero Él ya no está pasando por aquí. Él ya está en nosotros. Esos cánticos generan una mentalidad, distorsionan la realidad de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan del coro que decía, cansado del camino? Y uno llegaba bien lleno de problemas, de deudas, se ponía en esto, se ponía a llorar. Uy, sí, estoy cansado del camino. No podemos cansar de esos temas. ¿Sí? Temas, canciones, enseñanzas. Cuando el mundo te inunde de fatalidad. No, el mundo no puede inundar. El Señor quiere inundarnos con su palabra, con su vida. Porque el mundo, si yo me alejo del Señor, el mundo sí me inunda con su fatalidad. Me trae problemas, circunstancias, dificultades. Pero el Señor dice que Él quiere inundarnos con su río de vida, para que salgan de nuestro interior ríos de agua viva y podamos transmitir esa vida a tanta gente que la necesita. Muchos la necesitan. Hay personas que se acercan a mí, pero yo no soy la solución para nadie. Ni usted es la solución. La solución es el Cristo que nos habita en ella. Hay gente que se acerca, me puede hacer una oración. Y ellos, ¿qué es lo que quieren? Un milagro temporal. Y después dicen, y no quedarse con el Rey del Cielo, para que vivamos una vida de milagros 724. Amén. Cada vez que usted se levanta cada mañana es un milagro. Muchos no se pueden levantar. Nos podemos mover, nos bañamos, nos vestimos. Hay gente que tiene que bañarla, vestirla. Y no son ancianos, gente de 60 años. Ya los tienen que vestir y darle la comidita. Entonces, Dios quiere que nosotros volvamos al principio. ¿Sí? Él quiere regresarnos al principio. Por eso nuestro futuro no está allá. Nuestro futuro está ¿dónde? Atrás, en la eternidad, donde están diseños divinos y lo que Él planificó. Si queremos vivir la vida que Dios planeó para usted y para mí, tenemos que ir al Espíritu, al Eterno, para que Él nos muestre para qué Él me trajo aquí a este mundo y con qué persona debo andar y en qué lugar debo andar. Por eso es importante que ustedes siempre contemos con la aprobación de Él, con la guía y la dirección, porque Él nunca se equivoca. Yo no sé usted, pero yo me equivoqué muchísimas veces. Yo estudié una cosa y nunca la viví. Yo soy técnico, nunca ejercí eso. Porque yo no sabía que Dios me había llamado para compartir su palabra. Pero ahora la tengo clara y procuro cada día más perfeccionarme, pulirme, instruirme, capacitarme, para cuando Dios me use o me dé la oportunidad, presentar a Cristo con lujo de detalles en cualquier lugar de este planeta Tierra. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Rey? Amén. Amén. O sea, hay tantas cosas que han ido distorsionando la imagen del Señor, de lo que es la iglesia. Por eso en este tiempo Dios quiere que volvamos al principio. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. ¿Qué dice primera carta de Juan, capítulo 1? En el principio. ¿Cómo comienza Génesis 1? El principio. Diga, necesitamos volver al principio. Mire, cuando Dios llamó a Juan, cuando Jesús llamó a Juan para que fuera uno de sus discípulos, ¿sabe qué estaba haciendo Juan? Vamos a ir a leerlo, Mateo 4:21. Vamos a leerlo para que sepas. Mateo 4:21, mire, lo que hacía, lo que estaba haciendo Juan. Mateo capítulo 4, verso 21, dice así. Y ellos dejando al instante la barca, dice así, 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre,
que remendaban sus redes y los llamó. ¿Qué estaba haciendo Juan? Remendando redes. ¿Para qué utilizaban ellos las redes? Para pescar. ¿Por qué las estaban remendando? Porque estaban rotas. Así está la iglesia. Está rota. Y lo que tenemos que remendar somos nosotros para poder ser efectivos. No podemos ser ese tipo de iglesia que transmite una imagen totalmente distorsionada de lo que es Cristo. Porque a usted y a mí nos está observando primeramente el Señor que está dentro de nosotros, y tenemos una nube de testigos que están admirando tu accionar, tu actitud, tu carácter, tu forma de ser. Pero cuando el Señor vio a Juan remendando las redes, dijo: lo voy a utilizar para restaurar mi iglesia, porque él ya sabía lo que iba a pasar en el año 70. Por eso en el año 90 él aparece con las 3 cartas. Por eso Juan es el restaurador de la iglesia. Dios a través de él, para que entendamos cuál es la función que tenemos que desempeñar nosotros en ese tiempo. Restaurador de portillos, dice el profeta Isaías. Restaurador de portillos. ¿Usted sabe qué significa ser restaurador de portillo? De portillos. Yo vine del campo, yo sé que es un portillo. Un portillo es algo que está en el cerco, que se abre o se cierra, o por allí se vuela el ganado para otra finca. Hay cosas que se nos han salido de las manos y que se le han salido de las manos a muchas personas, los hijos, la familia, la economía, la salud. Pero Dios nos describió restaurador de portillo. Estamos llamados para servir a muchísima gente con este mensaje. Fundamentar nuestras vidas en el mensaje de Cristo. Mucha gente no tiene cimiento, no tiene fundamento. Muchas casas están desprotegidas, no tienen techo. Todo lo que está cayendo, enfermedades de casa, están cayendo en esas casas. Pero en la casa suya y mía, si hay un verdadero compromiso con el Rey, la casa suya y la mía está protegida por el Rey del cielo. Amén. Tus hijos, tus nietos tienen protección divina. Así muchos de ellos no comulgan con el Señor. Dios ya los tiene, Él ha anillado, cuando lo creen. Amén. Ya los tiene en su agenda. Y a su tiempo Él los hará llegar al conocimiento de Él. Entonces, Juan, después de que Pablo desapareció, lo mató el imperio, Juan el levantado. ¿Sí? Por eso Jesús lo encontró en la playa, remendando redes, porque, mire, ¿sabe qué hacía David cuando tenía 17 años? Pastoreaba ovejas. Y allí yo lo tenía ya practicando, porque él iba a poner a pastorear el pueblo de Israel. Todas las cosas que hemos hecho usted y yo en la niñez, en la infancia, es hacer parte de la preparación que Dios está dándonos, si nosotros conocer que nos está preparando para ser sus servidores. Amén. Todo lo que hiciste, lo que practicaste, ha sido una preparatoria para que ahora hoy tengas conciencia que eres reparador de portillos, que eres comisionado por el Rey para representarlo a Él, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Y esa responsabilidad, ese privilegio, esa distinción tenemos que asumirla con seriedad. Amén. Porque somos sus representantes. Entonces, la iglesia por más de 20 siglos ha ido perdiendo su esencia y se ha ido desdibujando y ha transmitido una imagen totalmente contraria a lo que dice el Señor en la palabra. Por eso la gente no quiere ir a las congregaciones. No, yo por allá no. Oh, pastores son ladrones. Yo voy a una ferretería a comprar y el dueño de la ferretería es un hermano que se congrega. Y él dice: ¿vos para qué trabajas tanto para llevar plata al pastor? Y yo llevo conmigo: pastor, lo que están diciendo, yo me vienen a mí que ando con ropa de trabajo, y se quedan callados. Porque yo llevo mi bicicleta. Pastor, ¿usted es ladrón? Yo no dicen nada, me miran solamente. Porque ese es el concepto, ¿verdad? Y porque esa es la realidad.
ministros con jet privados. ¿Para qué un jet privado? ¿Se sabe que tienen jet privados? Se sientan en sillas de oro. ¿Para qué una silla de oro? Mansiones lujosísimas, enriqueciéndose materialmente. La palabra, escuche eso, la palabra fue dada. La palabra fue dada para que nosotros, los hijos de Dios, pudiéramos enriquecer a mucha gente con el conocimiento. Y luego ellos, cuando se sientan tan bendecidos, ellos cuando van a querer bendecir, sin que usted y yo le tengamos que pedir nada, se van a sentir tan agradecidos que van a tener que rogarnos de nos reciban. Por eso hoy en día hay que manipular y enredar y vender milagros y vender sanidades y todas esas cosas. Por eso la imagen de la iglesia se ha ido distorsionando y cada día se degrada más. Pero en ese tiempo Dios está llamando hombres y mujeres como usted y como yo, entendidos de la palabra, para que podamos entrar en esa comunión con Él, que Él nos transmita su vida y nosotros fusionarnos con Él para ser sus verdaderos representantes. Amén. Sus genuinos, sus auténticos. Amén. Por eso Juan habla de volver a dónde? Al principio, a la eternidad. ¿Sabe qué había en el principio? En ese principio que habla Juan, había Biblias, había Wi-Fi, había iPhone, había tanta tecnología. No había nada, no había ni Biblias, no había ni canciones, ni edificios lujosos como las hoy en día. Por eso necesitamos volver al principio. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Jacob peleó con su hermano Saúl y tuvo que huir. Y en Génesis 28 llega a un lugar donde coloca una piedra como cabecera, no una almohada, sino una piedra. Y allí Dios le muestra cosas grandes y poderosas que va a hacer con él. ¿Y sabe qué dijo Jacob? Casa de Dios. Es la casa de Dios. Sí, vamos a ver un poquitico allí. Génesis 28, miren. Eso es en Génesis 28. No había nada de lo que hay hoy en día. Hoy en día hay luces, serpentinas, danzas, banderas, una cantidad de cosas que son bonitas, pero distorsionan. ¿Sí? Distorsionan. Dice Génesis 28, verso 10, dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te descenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dijo: ¿cuán terrible es este lugar? Es otra cosa que, ¿qué dice el verso 17? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero no habían banderas, luces como la hoy en día. Y estaba en un lugar donde todo es negro y con luces. Eso parece más un lugar satánico que un lugar donde se habla del Señor. Todas esas cosas afean, deterioran la imagen de lo que es la iglesia. Por eso Dios, así como utilizó a Juan como el restaurador, Dios quiere usarlo a usted y a mí como los restauradores de la iglesia en este tiempo. Amén. ¿Me están entendiendo? Nos da el privilegio, el honor, la distinción. ¿Cómo llamó Jacob ese lugar? Puerta del cielo. Había un edificio allí, casa de Dios, porque Dios le mostró que ángeles subían y bajaban. Dios le mostró lo que iba a pasar por su vida y cómo Dios lo iba a usar, cómo lo iba a procesar durante 21 años para que se convirtiera ya no en Jacob, sino en quién? En Israel. Israel. Dios quiere trabajar dentro de usted y dentro de mí
porque Dios quiere hacer cosas grandes con usted y conmigo. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes con usted y conmigo. Amén. Olvídese de todo lo que ha pasado en su vida, en lo que ha acontecido. Olvídese de todo, centrémonos en el Rey del Cielo, en su diseño, en su código divino, en lo que está en su palabra. Déjese usar por el Señor, conságrese para Él, comprométase con Él y vamos a ver que muchas cosas que nunca se dieron van a comenzar a darse para usted y para mí. Amén. Van a huir el gemir, la enfermedad, la escasez, la pobreza, la humillación se va a ir de tu vida. Nadie te podrá humillar, nadie te podrá afrentar, nadie podrá hacer nada contra ti, porque nos respalda el cielo, el Dios poderoso. Por eso necesitamos volver al principio, a la senda antigua, dice Hechos, senda antigua. Amén. Por eso nos está pidiendo que volvamos al principio. ¿Sí? Por eso en el principio no era edificio nada lo que vemos hoy. Templos lujosos. Aquí en Cali están levantando en estos días lugares muy lujosos y consiguen un muy buen piano, unos buenos músicos, unos buenos cantantes y consiguen un orador que hable duro y que mueva las emociones y eso se llena así. Por eso nosotros, Dios nos trae aquí un lugar como este para conocer su diseño original, para que la iglesia, ¿sí?, sea una iglesia diferente, una iglesia que Él planificó, una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Miren, a Jesús le hace una pregunta sobre el divorcio. Vamos a mirar Mateo 19. Le hace una pregunta sobre, miren que responde Jesús. Mateo 19, que es el capítulo del matrimonio. Cuando usted le habla del matrimonio, es en la eternidad, es el Mateo 19. Dice así, Mateo 19, verso 6, le hace esa pregunta, dice, vamos a leer Mateo 19, 4, dice así, Él respondiendo le dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, que el que los hizo ¿cómo? Al principio. ¿Los hizo cómo? Hoy en día, ¿cuántas clases de matrimonios hay? La gente se casa con una casa, con un perro, con un gato. Ya no es solamente hombre con hombre ni mujer con mujer, sino que se casan hasta con un carro. No, que quiero casar con mi moto porque la adoro mucho. Y puede ir a la notaría y hacer que usted se va a casar con la moto, con el perro. Hay gente que le da su herencia a los perros y a los gatos. ¿Pero qué dice? 4. No he leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Hoy en día el matrimonio, los hogares, es atentado por todas las ideologías, donde se conforma una cantidad de hogares y los gobernantes y los hombres aprueban cosas anti Dios. ¿Necesitamos volver a dónde? Al principio. ¿Cómo los hizo el Señor? Varón y hembra. Dicen 5, y digo, por eso el hombre dejará a su papá y a su mamá. Hoy en día, por ejemplo, ¿dónde viven los hijos? Con la esposa, en casa de papá y mamá. Los padres dicen, voy a hacer una casa de 4 pisos, como tengo 3 hijos, en segundo vive mi hijo, en otro tercero. Oiga, eso es antibíblico. Porque ¿qué tiene que hacer el hijo o la hija? Dejar al papá y a la mamá. Dice, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Dice el 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y le hacen esta pregunta del 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Le preguntan a Jesús. Escuche esa pregunta. Él les dijo, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio, ¿qué dice? Mas al principio, léalo en su Biblia. O sea, necesitamos volver a dónde? Al principio. Porque al principio Dios no lo determinó así. Y la ley, que es la palabra, es eterna. La ley es eterna. Y las cosas tenemos que hacerlos como lo dice la ley de Dios. La ley, cualquier ley,
¿Una ley de tránsito está establecida para proteger mi vida o para dañarla? Las leyes civiles están para proteger mi vida. La ley de Dios está determinada, establecida para proteger la vida suya y mía y la vida de todos los miembros de mi casa. Pero la ley, por la dureza del cuerpo, ¿sí?, permitió, pero no lo determinó Dios, porque al principio no fue así. Por eso, Juan, en su libro y en las cartas, él hace apología de volver al principio. ¿Cómo están los esposos con las esposas? Me acordé de una canción que dice, camas separadas. ¿Recuerdan de esa canción? Y traigan la otra botella. Hoy en día ya están separados. Hoy en día hay personas que tienen 4, 5, 7 matrimonios. ¿Sí? Y niños destruidos y acabados. Familias. ¿Sí? Necesitamos volver ¿a dónde? Al principio. ¿Sí? Pregunta, ¿qué había en el principio? ¿Qué había en el principio? ¿Sí? ¿Sabe qué era lo único que había? No existía lo físico, no existía nada creado, nada biológico, nada malo. ¿Sabe qué era lo que había? La vida de Dios, la vida espíritu. No más. Por eso Dios quiere hoy que volvamos a esa vida. Él quiere que regresemos al principio. Él quiere sanar este corazón, que las cosas de este mundo lo vivieron y nos llenaron de tantas cosas, miedos, temores, dudas, fracasos y una vida desgraciada. Él quiere que usted y yo podamos volver para que podamos disfrutar la vida abundante. ¿A cuántos quieren disfrutar de la vida abundante? Amén. Hay que regresar, porque en el principio solamente existía la vida de Dios, la vida espíritu, la vida sola. Entonces, es necesario que la iglesia salga de tantas cosas, de tantos cuentos que se han dictado, de tanta doctrina, de tanta religión, y volvamos a la senda antigua, volvamos al principio. Hay que dejar los métodos. Tengo un método para que la iglesia crezca, pero el número. Y la iglesia tiene que crecer primero hacia el fundamento. La iglesia se tiene que fusionar con su espíritu para que me transmita la vida, para que las personas que escuchen tu palabra sean personas que se edifican del conocimiento de Cristo. Sean personas que no lo muevan nada ni nadie, sino solo Cristo. Hoy en día, muchos hermanos, para poder cambiar la cama del lugar de la piedra, pastor, ¿será que puedo mover la cama? Pastor, ¿será que me puedo ir de vacaciones con mi esposa este fin de semana? Cuando los hermanos me dicen, ay, pastor, está, qué bueno, vayan, disfruten. Porque eso es lo que quiere, que haya hogares unidos, armoniosos. Amén. Por eso, cuando Jesús apareció, en Juan 10 dijo, he venido para que ustedes tengan ¿qué? Vida abundante. Sino que uno lee el versículo y no lo entiende. Vida abundante es vida íntegra. Vida donde hay problemas y dificultades, pero Dios suple toda mi necesidad. Dios se encarga de todo mi problema. Si yo soy fiel y me someto a Él, Él se encarga de todo lo mío. Y no va a permitir que carezca. ¿De cuántos bienes? De ningún bien voy a carecer. Porque Él ahora se va a convertir en mi fuente de bendición, mi fuente de protección, fuente de provisión. Y no va a tener necesidad. Un día dejaremos de existir, pero moriremos con los brazos en alto. ¿Se acuerdan cómo murió Esteban? ¿Cómo murió Esteban? Viendo la gloria. No importa cómo sea la muerte, trágica como sea, pero lo único que sabemos es que ese día vamos a ver la gloria de Dios, que el cielo se abra y nos recibe el Rey. Buen siervo que entra en el gozo de tu Señor, porque ahí no termina, ahí volvemos a la eternidad de donde estábamos. Pero Dios quiere que desde ahora volvamos a ese principio. Amén. El plan de Dios al traer a Jesús a este mundo era traer su vida, era manifestar su vida. Y Juan hace énfasis en la comunión de vida.
Amén. Cuando la Biblia habla de Jesús, dice que él era el grano de trigo que cayó en tierra y murió y resucitó y ascendió a los cielos, y allá fue impartido Espíritu y está dentro de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Ahora Él está con nosotros, dentro de nosotros, vive en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es el evento más glorioso que ha sucedido en los 6.000 años que lleva el hombre del planeta Tierra. 6.000 años lleva el hombre del planeta Tierra. El evento más glorioso es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ni la Primera Guerra Mundial, ni las maravillas del mundo, ni la Estatua de la Libertad. Lo más glorioso que ha pasado en este planeta Tierra en esos 6.000 años es que Jesús envió a su Hijo aquí a la Tierra a que muriera para volvernos a la vida de Él. Dice Romanos 5:17, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice Romanos 5? Dice, reinando en vida. O sea que con esta vida física que tenemos podemos reinar. ¿Sí? Muchos más reinarán en vida, dice. Vamos a leer Romanos 5:17 para que vamos terminando. Romanos 5:17 dice así. Y ahora desde el 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios o la gracia de un hombre, Jesús. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Quién es el don? ¿Quién es el don? El Señor. El don más grande no es el don de sanidad. El don más grande no es el don de los milagros, de discernimiento de espíritu, ya hablo lengua, osa, bacaya, sica, ramaján. No, ese no es el don más grande. El don más grande es tener a Cristo viviendo dentro de nosotros. Y dice el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán transgredió el mandato, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más, ¿qué dice? Reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don a Cristo. Los que lo reciben como Señor, ahora los guía, Él los dirige. Amén. Es el evento más glorioso. ¿Cuál es el evento más maravilloso que pasó en la historia de la humanidad? 2. El evento de la cruz. Antes de la cruz y después de la cruz. ¿Sí? 33 años antes vino la vida, fue manifestada. Y a los 33 años esa vida fue crucificada. Resucita, asciende y ahora está impartido en nosotros. Por eso necesitamos volver al principio. ¿Cuánto lo creen? Necesitamos volver al principio. ¿Sí? Miren, muchos hogares se están apagando, muchas vidas se están apagando, muchos jóvenes se están apagando, muchos niños están sufriendo, hay mucha necesidad, mucha maldad, mucha corrupción, muchas tinieblas, mucha oscuridad. ¿Y nosotros somos portadores de qué? De luz. Somos los portadores de luz. ¿Cuál luz? No esta luz, una luz espiritual. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en. Si seguimos al Señor de verdad, somos portadores de luz. Para transmitir luz necesitamos alumbrar las tinieblas de este siglo. Las tinieblas que están en las mentes de muchas personas, que están abrumadas, esclavizadas con las cosas de este mundo y solamente piensan en esta vida material, pero no piensan en la otra vida que ya la tenemos, que está dentro de nosotros, para reinar en vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿A cuánto le gustaría reinar en vida? Amén. Yo quiero decir, yo estoy reinando en vida. Amén. Este mundo no me gobierna.
No dependo de la aprobación de nadie, si me saludan, no me saludan, si me visitan, no dependo del Rey. Y Él está pendiente de nosotros 7:24. 7:24. Y nos cuida. ¿Cuántos se sienten cuidados por Él? Amén. Protegidos por Él, sostenidos por Él, por su mano poderosa. Problemas y dificultades tenemos, pero en todo Él nos ayuda. Y dice, y nunca los voy a dejar. Voy a estar con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Necesitamos volver al principio. Necesitamos conocer el evento de la cruz, que la iglesia conozca el evento de la cruz, para que se acabe la mendicidad. Señor, bendice, Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, protégeme. Todos mendigos espirituales. ¿Cuántos están guardados? Amén. ¿Cuántos están protegidos? Amén. ¿Cuántos están enriquecidos? ¿Cuántos herederos hay aquí? ¿Cuántas bendiciones tenemos? Colosenses 2 dice que estamos completos o incompletos en Cristo. Completos, tenemos toda la bendición. Amén. Necesitamos transmitir ese mensaje para que la humanidad sea libre de su propia alma. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para que la humanidad sea libre de su propia alma y puedan experimentar la gracia del Señor. Se necesita. Si no vamos a la cruz, no hay vida abundante. El que quiera salvar su vida, esta vida la perderá. Y el que pierda su vida, esta vida, que pierda esta vida, ganará la otra vida. Y para yo abrazarla necesito morir. El problema es que yo no quiero morir a mi ego, mi orgullo, mi moralidad, a mis ideas, a mis conceptos humanistas, religiosos, tradicionales, pero Dios quiere que ahora tomemos lo de Él, para que la vida suya y mía tome un rumbo totalmente diferente, para que su casa, su familia sea totalmente diferente. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Él quiere impartirnos su vida. Él quiere vaciarse en nosotros, pero si no tenemos comunión, no leemos, si lo que hacemos es ir a un lugar y sentarnos y quedarnos dormidos, nunca va a pasar nada. Si no prestamos interés por las cosas de Dios, no va a pasar nada con mi vida y con la suya. Si estamos más pendientes de todo lo que gira en este mundo y del acontecer diario, no va a pasar nada con su vida y con mi vida. Miren, este es el mejor noticiero que hay que leerlo todos los días, mañana, tarde, noche. Necesitamos leerlo. Yo quiero que se coloque en pie y vamos a orar, porque necesitamos morir a tantas cosas. Necesitamos ir a la cruz para que lo humano y lo físico que yo he abrazado en todos mis años de vida sea crucificado y pueda experimentar una manifestación gloriosa del Señor en mi vida y que pueda transmitir eso a muchas personas. Padre Celestial, aquí estamos rendidos ante ti, reconociendo que necesitamos urgentemente volver al principio, Señor, donde todo era amor, unidad, comprensión, armonía, coinonía, Señor. Gracias porque hoy tu Espíritu nos alumbra interiormente y está dentro de nosotros y nos hace conscientes que somos la iglesia que está entendida, la iglesia que está llamada a difundir el Evangelio del Reino, Señor. La iglesia que, como Juan, comenzó a restaurar tu obra, Señor. Que podamos nosotros cada uno aportar nuestro granito de arena para que tu iglesia sea restaurada, impartida por tu Espíritu, Señor. Y que podamos ser modelos, Señor. Que Romanos 8:19, Padre, tenga su manifestación a través de nosotros. Porque la tierra gime con dolor de parto la manifestación de los hijos de Dios en este tiempo, Señor. Que se levanten hombres y mujeres entendidos en tu palabra, Señor, para mostrar a Cristo, Señor, a través del gobierno tuyo, gobernando mi alma, mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi deseo, mis anhelos, mi pasión, Señor. Dígale, Señor, quiero que tú seas mi pasión, quiero que tú seas en todo
en mi vida, Señor. Padre, quita todo, dioses ajenos, cosas humanas, físicas, que salgan de mi mente y de mi corazón y que solamente existas tú dentro de mí, Señor, para ser un instrumento útil para la gloria y la honra de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén.